a todas y todos. Bienvenidos a la primera jornada del Tercer Congreso Internacional de Educación, Género y Salud, Diseños Educativos Pluralistas. Sostenemos la importancia de las políticas públicas que han sido plasmadas en distintas leyes a nivel nacional y también a nivel provincial, que dan garantía del acceso a los derechos de ciudadanos y ciudadanas para poder realizar actividades y acciones en todos los ámbitos que hoy tiene nuestra sociedad. Esto de enlazar políticas públicas, conocimientos, experiencias, investigación, especialistas, cómo nuestra provincia va en un camino de transformación que tiene que ser alimentada por el saber, por los conocimientos técnicos, por los especialistas, por las políticas de proyección en un siglo XXI que tienen múltiples desafíos. Nuestro objetivo debe consistir en que los derechos garantizados por la ley sean efectivos en la vida real. Es que las condiciones reales de vida, la pobreza, la falta de acceso a la educación, los prejuicios establecidos, hacen muchas veces que la legislación, aún de avanzada, resulte solo una positiva, pero insuficiente declaración de principios. Tenemos que pensar que la salud es un derecho, ¿verdad? Y ese derecho está consagrado, lo dijo recién Jorge, hemos avanzado en la consagración de múltiples derechos, pero cuando un derecho entra en el mercado, cuando un derecho se mercantiliza, corre el riesgo tremendo de estar en un mostrador donde quien tiene dinero puede acceder al derecho y quien no lo tiene queda en esas márgenes del acceso al derecho. Y eso es lo que está pasando con el sector salud y este proceso feroz de mercantilización. El modelo de salud y el modelo de educación están intrínsecamente unidos, que fueron apropiados por sectores dominantes para dominar a esos sectores mayoritarios que no detentaban el poder político y económico, y que por lo tanto la forma de desanudar esas desigualdades que se construyó es democratizándolos, es que podamos acceder a esos saberes que los teníamos en algún momento de nuestra historia de la humanidad y que luego fueron apropiados. La salud tiene que ver con eso, tiene que ver con el respeto profundo a las distintas cosmovisiones culturales y tiene que ver con el respeto profundo a la forma de vida que cada uno y cada una de nosotras puede elegir. Por supuesto, para poder elegir y elegir en libertad necesitamos conocer. Y por eso insisto y insistimos desde el INADI que la forma de que ese conocimiento sea realmente liberador es que el conocimiento también se democratice. El no es el nuevo espacio común, innegable, claro, contundente, firme, y con una racionalidad que no puede ser asumida sino solo de manera conjunta y sin jerarquías. Es un espacio horizontal que promueve la garantía de la diversidad, que expulsa de la sociedad a las violencias y a los encuadres hegemónicos. El no, paradójicamente, es ese espacio de afirmación y de identidad. Es el ámbito donde se hace posible el verdadero cuidado, la real igualdad. Tomamos la decisión de seguir dos líneas, pensando en la necesidad de instalar la educación sexual integral desde una modalidad transversal, y por el otro lado, pensar en la necesidad de algunos sectores, de algunos grupos de estudiantes que requerían de espacios curriculares específicos de educación sexual integral. De esta manera se decidió, respetando los tiempos y los procesos de todos, implementarla en forma gradual, progresiva y sistemática con estas dos líneas de trabajo desde la transversalidad y también desde el espacio de definición jurisdiccional, que es el espacio curricular propio de la ESI en la provincia. Se tiende a considerar a la educación física como una serie de prácticas corporales objetivas y neutrales. Sin embargo, sus pedagogías se encuentran envueltas en intereses políticos, económicos y culturales que procuran la materialidad de un cuerpo sano, capaz y viril.
donde el proceso de generización aparece entretejido con regulaciones capacitistas que producen expectativas sobre el rendimiento, la competencia, el liderazgo y la fortaleza del sujeto cisvarón. Es decir, comprendemos que en la educación física operan prácticas corporales interesadas en la normalización. Contar con herramientas que nos permitan a nosotros poder entender es más fácil para todos y creo que es una responsabilidad también de la educación, ¿no? El que nosotros estuve viendo las ponencias anteriores y la verdad que poder implementar la educación sexual integral en términos de política pública en el sistema educativo es una necesidad, pero también, bueno, es una obligatoriedad de nosotros, ¿no? Como agentes del Estado. Y sí es cierto que aún es difícil poder hacerlo en algunas instituciones, todavía por ahí prevalece la cuestión de los credos o de posicionamientos personales de los equipos directivos que, bueno, dificultan la implementación de la ESI o, en este caso, el respetar la autopercepción de sus estudiantes. La agenda de las demandas de los derechos de género se llena. Montones de personas que están en el poder repiten, suscriben conceptos de esa agenda. Hablan del derecho a una vida libre de violencia, hablan del derecho a la identidad de género, hablan de la educación sexual integral, hablan de la interrupción legal y o voluntaria de los embarazos. Pero todavía sigue siendo un déficit considerable dotar de presupuesto a esas políticas públicas. No puede haber política pública exitosa si no tiene el presupuesto correspondiente. Que los recientes ataques de la denominada ideología de género presentan un atentado a los derechos humanos y a los derechos fundamentales, además de generar intensas disputas hacia la producción de una nueva gubernamentalidad de cuerpos, sexualidades y deseos. La disputa política, como nos enseñó Michel Foucault, es una disputa por el establecimiento de nuevas verdades en campos que se ocupan de la experiencia cultural, histórica, política y subjetiva del cuerpo, el deseo y las vivencias, o incluso en torno de la negación de esas vivencias y sus efectos en educación. ¿Cuánto tenemos en esta mirada transversal y cuánto de la salud, ¿no es cierto?, nos interpela a la hora de pensar el sistema educativo? Desde allí empezamos a pensar y estamos trabajando en toda una serie de políticas que nosotros decimos políticas de cuidado que tienen que ver con empezar a pensar, ¿no es cierto?, que la escuela no es solamente una cuestión curricular y de contenidos prescriptos, sino que también tiene que ver con acciones que emprendemos diariamente como para mejorar integralmente la salud y la estancia de nuestros estudiantes en toda la escuela primaria, en toda la escuela de secundaria, en los institutos de formación docente y, por qué no, también en las infancias y fundamentalmente en las pequeñas infancias, ¿no? Es decir, nuestros estudiantes cuando recién empiezan el sistema educativo. Se hizo encuentros para abrir las puertas de entrada de la ESI en estos tiempos tan excepcionales, formando a referentes escolares para que puedan acompañar la educación sexual integral en territorio.